Muy buenas tardes, de nuevo buenas tardes. Estamos agradecidos con el Señor por, porque a pesar de que los edificios donde nos reunimos, la iglesia del Señor, están cerrados, eso no nos ha privado del poder compartir la palabra del Señor, del poder reflexionar en la palabra del Señor, de poder seguirnos instruyendo, edificando en la palabra del Señor. Y ese es un motivo fuerte para estar agradecidos con el Señor. Están cerrados los edificios, pero la palabra del Señor está llegando hasta donde nosotros estamos. Y esta es otra oportunidad que el Señor nos da para seguir reflexionando en cosas que tienen un valor eterno, y eso es su palabra. Siempre agradecidos con ustedes, los que están ahí en su casa a través de las redes sociales, Facebook específicamente, acompañándonos en estos estudios, en estas reflexiones, y bienvenido usted. Estamos aquí como siempre en esta casa reunidos, un grupo familiar con quienes también compartimos la palabra del Señor. Un saludo sincero, cariñoso a los hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor. Muchas gracias, hermanos, por seguir las instrucciones de quedarse en casa. Esa es una medida muy segura en nuestros días, quedarnos en casa. Y gracias porque desde su casa puede acompañarnos en esta transmisión. Gracias al Señor por eso. Quiero compartirles un poquito de una publicación. La Centro TV, quizá algunos de ustedes ya saben qué es la Centro TV. Es una página en Facebook que fue creada con el propósito de que la iglesia centroamericana en Honduras publicara a través de esa página sus actividades, su trabajo, su obra en sus comunidades. Que por cierto, ahorita la Centro TV es una plataforma maravillosa porque a través de ella está llegando predicación de la palabra del Señor a muchos hermanos que pertenecen a la iglesia centroamericana y hermanos que pertenecen a otras denominaciones. Pero lo que quiero decir es que la semana pasada se colgó una pregunta allí en la plataforma de la Centro TV. Y la pregunta era para conocer ¿cuántas personas estaban haciendo o realizando su altar familiar en sus casas? Sobre todo en este tiempo de crisis, en este tiempo de aislamiento social. ¿Cuántas personas lo hacían? Entonces daba la opción de contestar con un sí o un no. ¿Hace usted el altar familiar en su casa? Entonces podían poner como respuesta un sí o un no. Eso fue la semana pasada. Esta semana ya se tabularon los datos. Y realmente fueron 150 personas las que participaron en la encuesta. 150 personas. De las 150 personas, solamente 7 personas afirmaron estar realizando sus altares familiares, sus reuniones familiares, sus cultos familiares. Así que a partir de este dato, queremos tener una reflexión esta tarde en ese tema, el altar familiar. Cuando hablamos al altar familiar nos referimos a las reuniones que se hacen en casa, donde están papá, mamá, los hijos, con el propósito de leer la palabra, de cantar, de orar, de compartir, de edificarse, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el altar familiar. Y hoy el altar familiar es una necesidad, siempre ha sido una necesidad, pero hoy, como iglesia del Señor, no nos estamos reuniendo juntos en un edificio. Tener nuestro tiempo familiar para estudiar la palabra, para orar, para cantar, para compartir, es necesario, es una necesidad, es indispensable que tomemos algunos días de la semana para tener nuestro altar familiar con nuestras esposas, con sus esposos, con nuestros hijos. Es una oportunidad
Es una oportunidad que el Señor nos está dando para eso. Entonces esta tarde queremos hablar de ese tema. Queremos hablar de ese tema. Y es un tema importante para aquellas familias donde hay papá, mamá, hijos. Un tema importante para aquella familia donde quizás solamente está la mamá y los hijos. Un tema importante para aquellas familias donde quizás ya solo están papá y mamá, los esposos. Es un tema importante, así que queremos pedir que se quede con nosotros y nos acompañe a través de los siguientes minutos para que hablemos de este tema. Y yo quiero que nos acompañen allí a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer unos versículos en Deuteronomio capítulo 6, porque allí hay una referencia a la necesidad y al mandamiento del Señor a que su palabra, a que sus mandamientos sean considerados para el conocimiento y para la obediencia a partir de la familia, el núcleo familiar. Es muy importante en el conocimiento y en la obediencia a la palabra del Señor. Es a partir de allí donde debe ocurrir. Mire que dice capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6 también, capítulo 6, versículo 6. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en tu casa y en tus puertas. En todos los capítulos anteriores de Deuteronomio, Moisés ha estado hablando de los mandamientos del Señor para el pueblo. Y después del capítulo 6 va a seguir haciéndolo. Va a seguir hablando de los mandamientos del Señor para el pueblo. Pero aquí en este momento del capítulo 6, Moisés hace una pausa para recordar, creo yo, específicamente a los padres de familia. Porque el contexto en el que están los versículos 5, 6, 7, 8 y 9 del capítulo 6 es en el contexto de la familia, en el contexto de la casa, del grupo familiar. Mire qué dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Posiblemente una referencia directa, clara al corazón de los padres. Porque mire que dice el versículo 7, y las repetirás, padres, estas palabras que has escuchado, que has recibido de Dios, las repetirás a tus hijos. Observe eso, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa. Hace una referencia allí al grupo familiar. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está haciendo una referencia al entorno familiar. Allí la palabra del Señor debe permanecer, debe estar activa, debe ser algo de todos los días. La palabra del Señor en el círculo familiar. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tus ojos y estarán como frontales sobre tus ojos. La familia, los miembros de la familia deben estar tan cercanos y tan próximos a la palabra del Señor. Y mira el versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Otra referencia más al entorno de la casa, al entorno de la familia. Así que podríamos sacar una conclusión a partir de estos versículos y decir que la ley de Moisés debía ser conocida, debía empezar a conocerse partiendo de la casa, partiendo de la familia, partiendo del círculo familiar. Era responsabilidad de los padres enseñarla, era responsabilidad de los hijos aprenderla, obedecerla. Y fíjese que atrás en el versículo 2,
Hay otra referencia a la relación entre el mandamiento del Señor y el círculo familiar. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mire, tú, hablando al Padre, hablando a los padres, tú, luego tu hijo y luego el hijo de tu hijo. Qué diferente sería nuestra realidad si nosotros, como cabezas de hogar, como padres, hombres, cabezas de hogar, o en el caso donde no hay un padre, la madre, toma la responsabilidad, toma la iniciativa de transmitir fielmente la palabra del Señor a sus hijos. Es diferente. Entonces dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo conocerán, obedecerán esta palabra todos los días de su vida. Así que estos versículos que acabamos de leer nos sirven como una introducción para empezar a hablar del tema del altar familiar. Repito, llamamos altar familiar a las reuniones que hacemos allí entre papá, mamá, hijos y otras personas que estén en la casa para estudiar la palabra, para orar, para cantar, para dar agradecimiento, para dar testimonio, para compartir. Esto con el propósito de la edificación de la familia. Y miren, yo voy a hablar de este tema y siento mucha alegría en mi corazón hablar de este tema porque no voy a hablar únicamente de lo que he escuchado, que ha pasado en otras familias. Yo quiero hablar de este tema esta noche partiendo de mi experiencia. Cuando mis padres conocieron al Señor, yo apenas tenía unos 3 años. Eso significa que yo crecí en un ambiente donde el Evangelio estaba presente. Mis padres responsables en su participación en la iglesia, su asistencia, su ministerio, pero muy responsables también en las reuniones familiares. Con mi hermana, la segunda, nosotros llamábamos a esas reuniones el cultito familiar. Y lo hacíamos 3 veces a la semana. El lunes no íbamos a la iglesia, entonces teníamos el cultito familiar. Martes íbamos a la iglesia, que no había culto familiar, pero no íbamos el miércoles, así que había cultito familiar. Íbamos el jueves y el viernes regresábamos al altar familiar. ¿Cuánto usó el Señor en mi vida, en mi corazón, esas reuniones familiares? Y si voy a hablarle entonces de este tema esta noche es porque esto funciona. El Señor usa esos tiempos, usa esos momentos, ese entorno para edificar nuestras vidas, para enseñarnos su palabra, Por cierto, yo conocí al Señor en una reunión familiar. Yo tomé la decisión de rendir mi vida a Jesucristo después de que mi padre estuvo explicándome de manera sencilla y clara el Evangelio, y luego de que él me hiciera la invitación a recibir a Jesucristo en un altar familiar, yo entregué mi vida al Señor. Y una buena parte del discipulado para mi vida con el Evangelio ocurrió en el altar familiar. No sé dónde estaría hoy de no haber sido la misericordia del Señor, pero también de no haber sido ese tiempo que mis padres en mi vida, en la vida de mis hermanas, para enseñarnos la palabra, para desafiarnos a memorizar versículos, para desafiarnos a empezar a servir allí en ese grupo familiar. El primer ministerio que yo tuve no fue en la iglesia, como comunidad, fue en el altar familiar. Allí nos ponía mi papá a dar alguna pequeña reflexión sobre la palabra. Allí nos ponía a orar. Ahí nos ponía a repetir de memoria los versículos. Ahí servíamos a los que estábamos en la familia. Entonces, qué importante, hermanos, es el altar familiar. Así que quiero mencionar algunos elementos acerca de esto. Y desde ya yo quiero dejar el desafío a usted papá, a usted padre. Usted tiene la primera responsabilidad en esa casa, de ministrar con la palabra del Señor a su familia. Y si no hay un papá, es usted mamá.
A usted le corresponde. A usted le corresponde tomar la iniciativa, la dirección en esa casa para servir con la palabra del Señor a sus hijos, a los que están con usted allí. Y si en su casa ya no hay niños, pero hay otras personas, usted que es el jefe de hogar, o la jefa, si no hay un hombre, si no hay un esposo, a usted le corresponde tomar la iniciativa con las personas que están allí. Y esto hoy es muy importante. No estamos reuniéndonos en nuestros edificios. Las iglesias no estamos reuniéndonos. No nos está permitido. No nos está permitido. Pero nadie puede privarnos del privilegio, de la oportunidad de reunirnos en nuestras casas para estudiar la palabra. El altar familiar, una necesidad grande hoy en día. Y quiero mencionar algunos alimentos. Y el primero de estos va aquí. El altar familiar debe ser una iniciativa de los padres. El altar familiar debe ser una iniciativa de los padres. Ya leímos ahí los versículos de Deuteronomio capítulo 6. Esas palabras de Moisés están dirigidas principalmente a los padres. Primero le dice a los padres: estas palabras que yo te mando hoy, papá, mamá, estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Eso lo dice al padre. Pero luego viene otra responsabilidad para los padres. Y les dice en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Esto significa, las enseñarás con palabras. También significa, las enseñarás con tu ejemplo, las enseñarás con tu vida modelada. El altar familiar, las reuniones en casa, cuando no estamos en el edificio donde se reúne la iglesia, es una responsabilidad de los padres. Casi siempre, cuando los padres no toman la iniciativa en estas cosas buenas, elementales para la vida, nadie más las toma en la casa. Cuando el padre no toma la iniciativa, muchas veces la mamá no va a hacerlo. Los hijos no van a hacerlo. Sin embargo, hay casos maravillosos donde el papá no tomó la iniciativa, pero lo hizo la mamá. Y gloria al Señor por esas personas que toman la iniciativa. Hay casos también donde ni papá ni mamá tomó la iniciativa para iniciar el altar familiar. Entonces, un hijo o algunos hijos lo hicieron. Y eso también es maravilloso. Pero ante Dios, la iniciativa, la responsabilidad por cultivar el hábito, la disciplina del altar familiar está en los padres. Las guardarás en tu corazón, papá, mamá, y luego las repetirás a tus hijos. Entonces, el primer elemento sobre que hemos mencionado es: el altar familiar debe ser una iniciativa de los padres. A usted, papá y mamá que tiene niños, o que es jefe de hogar allí, en esa casa, a usted le corresponde la iniciativa. Usted debe hacerlo. No debe esperar que alguien más lo haga. Le corresponde a usted. ¿Cuántas veces se reunió con su familia? ¿Cuántas veces se reunió con familia esta semana? Hoy es jueves. Ha pasado 4 o 5 días de esta semana. ¿Cuántas veces se reunió allí con su esposa o con sus hijos? Ojalá que en este aislamiento social en el que nos encontramos ahorita, los más afectados de la iglesia del Señor no sean los niños. Ojalá que no sean los niños. Porque yo sé que los adultos, de alguna manera, nos conectamos a estos aparatos y alguien está dando la palabra y podemos recibir palabra. Pero difícilmente los niños van a conectarse a un teléfono para escuchar palabra del Señor. Con algunas excepciones que pueden haber. Pero los niños están ocupados en otras cosas. ¿Quién está ministrando la vida de nuestros niños en este tiempo de cuarentena? ¿Quién lo está haciendo? Posiblemente los pastores no van a tener acceso a los niños. Quizá con un buen esfuerzo tengan acceso a los adultos de la iglesia. Pero ¿quién tiene ese acercamiento con los niños? Le corresponde a usted, padre, madre, es tarea suya. El Señor va a usarle grandemente. Así que lo primero que hemos dicho es: el altar familiar debe ser una iniciativa de los padres. Segundo, el altar familiar es el mejor entorno para que nuestros hijos comprendan con claridad el Evangelio. Por eso, el altar familiar es una necesidad hoy.
Y no solamente hoy, siempre, siempre. El altar familiar es el mejor entorno para que nuestros hijos entiendan, perciban con claridad el Evangelio. Pero podemos decir, bueno, mis hijos van a la iglesia y tienen buenos maestros, buenas maestras de escuela dominical. Posiblemente sea verdad eso. Pero creo que el entorno de la casa siempre ofrece mejores condiciones para que nuestros hijos tengan mayor concentración al momento de... En el salón de clase, de ahí donde se reúne la iglesia, hay muchos niños que gritan, que lloran y hay alguna distracción. También hay maestros que no están capacitándose lo suficientemente como para explicar con claridad el Evangelio. Pero nuestras casas, nuestros hogares, nosotros como padres, somos las personas más indicadas para explicar el Evangelio a nuestros hijos. Ya le conté. Y no solamente su servidor conoció a Jesús en un altar familiar, sino que mis 3 hermanas. Yo pertenezco a una familia donde habemos 4 hermanos. Yo soy el primero y luego vienen 3 mujeres. Los 4 conocimos a Jesús escuchando el Evangelio en boca de nuestro papá. Qué claro explicaba el Evangelio mi papá a nosotros cuando éramos niños. Qué claro. No había manera de quedar confundidos. Y en una tarde de esas, nosotros tomamos la decisión de rendir nuestra vida al Señor. Quizá la oportunidad más eficiente, más clara que sus hijos tengan para conocer a Jesús es usted. Es usted. Así que por eso decíamos, el altar familiar es el mejor entorno para que nuestros hijos comprendan el Evangelio con mayor claridad. Y es donde mejor desafiados pueden sentirse nuestros hijos para un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante. Y hablando de este segundo punto, podemos pensar en la vida de un hombre de Dios que se llamó Timoteo. Timoteo no conoció acerca de las Escrituras al conocer a Pablo. Posiblemente Timoteo no escuchó por primera vez el Evangelio de Jesucristo al encontrarse con Pablo. El conocimiento que Timoteo tuvo de las Escrituras empezó en la familia, empezó en el altar familiar, empezó allá con su abuela, con su mamá, enseñándole la palabra. Hay una referencia en 2 Timoteo 3:15 donde Pablo escribe a Timoteo y le recuerda y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero el punto es que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Sabe qué nos dice esto? ¿Sabe qué está diciéndonos Pablo aquí? Que Timoteo empezó a conocer de la palabra del Señor, de las Escrituras, desde la niñez. Y posiblemente cristiano. Porque mire que dice siempre la misma carta en el capítulo 1, versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Oiga qué dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Pablo está hablando de la fe de Timoteo, pero luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe que Timoteo tiene hoy es una fe no fingida. Una fe diferente a la fe de los falsos maestros que se habían levantado en la iglesia de Éfeso. Una fe vana, una fe mentirosa. Pero la fe de Timoteo es una fe no fingida. Posiblemente
la fe no fingida de Timoteo empezó a cultivarse, a cuidarse. Porque primero esa fe, antes de que esa fe estuviera en Timoteo, estuvo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Qué bonito esto. Qué lindo sería si la historia, allá cuando hayan pasado los años, se diga que la fe de nuestros muchachos primero pasó por nosotros. La fe que van a tener mañana nuestros hijos primero estuvo en nosotros. El altar familiar es una oportunidad maravillosa de transmitir con claridad a nuestros hijos nuestra fe en Jesucristo. La salvación es algo que no podemos heredarla a nuestros hijos. Definitivamente, no podemos heredarla. La salvación es un asunto entre nuestros hijos y Dios. Una decisión de nuestros hijos ante la invitación del Señor. Pero sí podemos transmitirles a ellos el conocimiento de la palabra del Señor. Podemos transmitirles la claridad del Evangelio. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida transformada. Nuestros hijos necesitan ver eso. Así que estamos hablando del altar familiar y hemos dicho dos cosas de ello. Primero, el altar familiar debe ser una iniciativa de los padres. Debe ser una iniciativa de los padres. A ellos Dios ha delegado la responsabilidad del cuidado espiritual de la familia. Segundo, el altar familiar es el mejor entorno para que nuestros hijos comprendan con claridad el Evangelio. Y acabamos de ver el ejemplo de Timoteo. Cuando Timoteo se encontró con Pablo, Timoteo ya conocía bastante de las Escrituras. Pablo lo pulió, lo discipuló, lo perfeccionó y fue un instrumento valiosísimo en la obra. Tercer elemento. El altar familiar es una práctica que tendrá un impacto en la vida. El anterior punto es que el altar familiar es un entorno idóneo para que nuestros hijos entiendan con claridad el Evangelio. Pero lo tercero es que el altar familiar, apreciados hermanos, es una práctica que tendrá un impacto en el futuro de nuestros hijos. Lo tendrá, créanlo. Yo quiero llamar su atención hacia Proverbios capítulo 22. Ahí hay un principio. El que vamos a recoger de ahí es un principio. Proverbios capítulo 22. Si usted allí tiene una Biblia, también busquemos Proverbios 22 en el Antiguo Testamento. Proverbios 22. Y vamos a leer el versículo 6. Es un proverbio muy popular. Quizá no en la aplicación, pero sí en el conocimiento. Proverbios 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos hemos escuchado muchas veces ese versículo, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ha habido un poquito de debate, ha habido un poquito de investigación, de opinión en el tema de su camino. ¿De cuál camino está hablando? Instruye al niño en su camino. ¿Será una referencia al camino bueno, al camino del bien que cualquier ser humano debe seguir en la vida? ¿O a qué camino se refiere? Quizás nos puede ayudar un poco lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Podría ser, sabio dice, instruye al niño en su camino, sea una referencia a el temor del Señor. Instruya al niño o en la humildad, que es el otro tema allí, o en el temor del Señor.
El versículo 5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El versículo 5 habla de el camino del perverso. Obviamente ningún padre quiere instruir a sus hijos en el camino de la perversidad. Entonces no se está refiriendo a eso. Quizá está haciendo referencia a instruir al niño en el camino de el temor al Señor. Pero el principio del que queremos ocuparnos es esto. El tema en el que se instruya a un niño cuando es muy joven, cuando es un niño, eso va a afectar su futuro. Ese es el principio. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces el principio es lo que enseñemos a nuestros hijos hoy, los hábitos que cultivemos en ellos, los principios que sembremos en sus corazones, eso va a tener un impacto en el futuro de ellos. Y el tercer punto entonces en el que estamos reflexionando ahorita es que el altar familiar es una práctica que tendrá un impacto en la vida de nuestros hijos. En el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo no recordar nuestro tiempo del altar familiar? ¿Cómo no recordar nuestros cultitos familiares? Yo conozco de memoria varios versículos. Y lo digo solamente con fines ilustrativos. Pero muchos de los versículos que hoy sé de memoria, yo los memoricé en el altar familiar. Mi papá nos ponía como tarea un versículo por semana. Por semana teníamos unas 2 o 3 reuniones familiares para nuestros cultos familiares. Y el último día, que era el viernes de reunión familiar, teníamos que decir el versículo sin hacer pausa, sin trabarnos, sin interrumpir. Teníamos que decir el versículo al final. ¿Se imagina cada semana un versículo? ¿Cuánto han ayudado esos versículos a mi vida, la vida de mis hermanas, la vida de todos aquellos que han invertido tiempo en la memorización? ¿Cuánto ha ayudado? Invierte en el altar familiar tendrá un impacto en el futuro de las personas que participan. Aún en el futuro nuestro como padres. Si nosotros invertimos tiempo en el altar familiar con nuestros hijos, tendrá un impacto. Pero si no invertimos tiempo con los nuestros en el altar familiar, también vamos a perdernos de ver la bendición que Dios había planeado, había pensado llevar a los nuestros a través del altar familiar. Así que damos gracias al Señor por la libertad que nos permite de compartir este tema con ustedes. Y yo tengo otros 3 puntos más. Vamos a terminar de compartirlos el sábado de esta semana. El sábado vamos a volver a conectarnos, a reunirnos para estudiar estos otros 3 principios acerca del altar familiar. Solamente permítame repetir los 3 elementos que hemos estado mencionando del tema del altar familiar. Primero, el altar familiar debe ser una iniciativa de los padres. Segundo, el altar familiar es un entorno o es el mejor entorno para que nuestros hijos comprendan con claridad y sencillez el Evangelio.